no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, pues el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, el camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Sabe que Dios, dice la Biblia que Dios es amor, y Él nos muestra su amor en todo. Estaba viendo un programa de unos pingüinitos, y esos pingüinitos decía cómo es que se alimentaban, cómo es que vivían, y toda la vida de los pingüinitos. Y yo decía, wow, tenemos un Dios tan grande que tiene el cuidado de cualquier animalito que existe en la tierra. Les proporcionó las cosas que necesitan para alimentarse, para sobrevivir. Y Dios siempre está mostrándonos el amor a todos los seres humanos. Dios nos ama. Lo que pasa es que en toda la palabra podemos ver que el deseo de Dios siempre ha sido que el ser humano sea obediente, sea fiel y sea verdadero. Dios nos ama tanto, pero Él desea ver en nosotros esa obediencia, esa fidelidad, ese verdadero. Y acabamos de leer en su palabra a dos hombres, ¿verdad? Dos hijos del dueño de la viña, eran sus hijos. Ni siquiera eran cualquier persona, no, eran hijos del dueño de la viña. Y Dios les estaba diciendo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y vemos la actitud que tiene cada uno de ellos en lo individual. Dice que uno dijo sí, pero no fue. Y otro dijo no, pero sí fue. Vemos dos cosas que pasan. La Biblia siempre ha sido clara y nos enseña que hay dos tipos de personas, las que hacen y las que no hacen. Dios nos llama a su reino, pero no para que estemos nomás ahí sentados o que simplemente digamos, yo ya acepté a Jesús y ya es todo. No, Dios nos llama para que hagamos, que no nos quedemos ahí en acepté a Jesús, sino que hagamos, trabajemos en la viña del Señor. Porque al trabajar en la viña vamos a producir frutos, vamos a traer más almas a la viña del Señor. Necesitamos trabajar. Podríamos llegar a pensar que por el hecho de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, es todo lo que tenemos que hacer. Es como si una persona, ¿verdad?, fuera admitida a la universidad, hizo su examen, pasó el examen y ya, puede decir, ya soy licenciado, ya soy maestro. No, tiene que cursar todos los años que tiene que cursar para terminar su licenciatura, su maestría. No podemos decir, ya acepté a Cristo, ya tengo la vida eterna. Necesitamos andar en la voluntad del Padre, ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. En esta parábola podemos ver grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Y la primera enseñanza, vemos aquí en el versículo 1, que le dice al hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Cuándo? Hoy. A veces le decimos al Señor, Señor, yo te voy a servir, pero cuando en mi trabajo me lo permita, cuando ya no tenga hijos, cuando ya no tenga esta enfermedad, cuando yo pueda hacer aquello, y ponemos un montón de trabas o de alargamiento a hacer el trabajo que Dios ya nos está dando. No podemos posponer y estar posponiendo el trabajar para Dios, porque no sabemos qué va a pasar de nosotros el día de mañana. No, el día de mañana no es nuestro, y esta pandemia nos lo enseñó. Muchas personas perdieron la vida y aún muchas personas la siguen perdiendo. Por eso es necesario que nosotros seamos obedientes y digamos, Señor, yo te acepté,
pero quiero trabajar en tu viña, quiero hacer lo que me corresponde hacer para que tu obra siga adelante, siga creciendo. El ministerio de evangelizar y llevar la palabra de Dios es un ministerio que Dios nos ha dado a todos sus hijos, no solamente a algunos, sino a todos los hijos de Dios. Es un trabajo y una labor que Dios nos ha dado. Para todo aquel que ha decidido abrazar al Señor, es el deber de trabajar para su reino. Nadie fuimos llamados para estar solamente ahí sentados escuchando la palabra. Es bueno escuchar la palabra, estar meditando en ella, pero también tenemos que hacer algo. Preguntémonos, ¿estoy haciendo algo para el Señor? ¿Estoy trabajando en algo para el Señor? ¿Cuántos años tengo de ser creyente? Y si estoy ejerciendo algo dentro de los caminos del Señor. 2. Otra enseñanza que podemos ver es la actitud que tuvo el primer hijo. El primer hijo dijo en el versículo 29, ¿verdad? Versículo 29, respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Hay personas, ¿verdad? Y esto se compara al mundo. Las personas del mundo, a veces nosotros les hablamos de Cristo y muchas personas dicen, no quiero, pero llega un momento en que arrepentidos vienen y buscan al Señor. Y dice, aquel que se revela, pero después se arrepiente y va. Hay hijos como estos que dicen, no lo voy a hacer, pero después dicen, ay, bueno, le voy a hacer caso a mi mamá. Y ahí van y lo hacen. Porque realmente dentro de ellos entró la palabra, tocó su corazón y dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Es aquella persona que está, este tipo de persona, es aquella que está inmersa en el pecado. Es aquella persona que por escuchar el evangelio reconoce que necesita a Dios. Hay muchas personas que les predicamos el evangelio y dicen, sí, yo necesito a Dios. Realmente reconozco que estoy pecando, que estoy apartado de Dios o simplemente alejado, que no he buscado de Dios y reconocen que necesitan de Dios. Estas personas viven una mala vida apartada de Dios, pero se convierten en una persona que da un giro de 180 grados en su caminar. Dicen, bueno, yo soy esto, pero reconozco, ¿verdad?, que soy pecador, reconozco que estoy siendo falto, reconozco que necesito de Dios, y se dan una vuelta completa para buscar ahora a Dios de verdad, siendo obedientes, siendo fieles, siendo sinceros, y buscan a Dios. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está diciendo que aquella persona que escucha la palabra de Dios y se contrita y realmente reconoce que es un ser pecador que necesita de Dios, esa persona pasa de muerte, porque vivíamos, dice la Escritura, en una vida de muerte, pasamos a vida. Pasamos a tener ahora una nueva vida en Cristo. Efesios 2:1 dice, y el que os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. En otras palabras, éramos de los más vil pecadores, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató y nos dio una oportunidad de que le conociéramos. Pero aquí viene otro tipo, el otro hijo, ¿verdad? El hijo que dijo que sí, pero que no fue. Ahí en el versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Este hombre, este joven,
Le dijo, sí, Señor, como diciendo, ya cállate, para que no me estés diciendo nada de que vaya y que haga. Sí, sí voy a ir, pero de labios para afuera. Realmente en su corazón no tenía la menor intención de hacer lo que el Padre le estaba pidiendo. Y representa al creyente que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero que no lo hace. El creyente que tiene una vida de conocimiento de la palabra de Dios, que ha estado durante muchos años en la iglesia, conociendo de muchas partes de la Escritura, sin embargo, no lleva a la práctica lo que ha conocido de la palabra. Es aquel que puede seguir oyendo mensajes, aquel que puede simpatizar con el evangelio, ¿verdad? Incluso ser humanista. Hay personas que defienden tanto la misericordia y el amor y la bondad de Dios, pero que realmente no viven, solamente defienden lo moral y las cosas externas, para que mucha gente diga, ay, qué buena persona, mira qué dadivoso, qué bondadoso, qué misericordioso. Pero dentro de su corazón no está ningún sentido de obediencia a Dios. Dios desde un principio siempre ha dicho que a Él le encanta y le agrada que seamos obedientes. Hay un texto que dice que Él no quiere holocaustos, ¿verdad? Dice, yo no quiero sacrificios, estoy harto de los sacrificios, de que vengan a decirme aquí con su boca, sí, yo te amo, pero de verdad con su vida en el día a día, que no lo demuestren. Y ahí es la gran diferencia que existe entre un hijo y el otro hijo. Y vemos que un hijo dice que es el que anda allá en el mundo, en la calle, pero que es hijo de Dios y que un día va a aceptar el evangelio y un día se va a arrepentir y va a dar un giro de 180 grados. Va a buscar a Dios con todo su corazón y con toda su obediencia. Pero este otro hijo ya está dentro de la iglesia, ya está dentro de los caminos de Dios, pero no es obediente. Es aquel religioso que aprueba lo que dice la Biblia, pero no lo hace. Que está muy de acuerdo con las Escrituras, pero realmente no vive para agradar a Dios. Vive para a lo mejor impactar o impresionar la vida de los demás. Es aquel que con sus palabras dice a Dios sí, pero con sus hechos dice no. Le dijo al señor de la viña, sí, sí voy a ir, como diciendo, ya, para que no me sigas dando lata, ¿verdad? Pero a la hora de ir y de hacer las cosas, no las hizo. Y dice ahí enseguidita, 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús estaba platicando, ¿con quiénes estaba platicando? Estaba platicando con los sacerdotes, estaba platicando con ellos, con los que conocían la palabra de Dios. Les estaba diciendo esta parábola para que entendieran qué era lo que Dios les estaba enseñando en ese momento. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé si usted alcanza a ver la profundidad de esta palabra. Dios está diciendo, no porque tú con tu boca me digas que me amas, quiere decir que lo hagas en verdad, sino que si me amas, obedeces y haces mi voluntad, pones en acción, en práctica. Estábamos comentando, ¿verdad?, en el estudio, que había personas que decían, no, yo hablando del esposo, a no le hago caso, no se merece que yo tenga respeto por él, pero a Dios, que es mi Dios, a sí le tengo respeto. Y dice la Biblia, ¿cómo vas a amar a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo vas a decir que tú respetas a Dios si no respetas
a la cabeza de tu hogar, si no respetas a tus hermanos que están al lado, si no eres obediente a las leyes, si no eres obediente a tu pastor, a tu líder, si no eres obediente, ¿cómo es que dices que tú amas y respetas y cumples las leyes? Entonces dice la Biblia que no nos dejemos impresionar o llevar por aquellas personas que dicen, no, sí, yo también soy cristiana, yo también voy a la iglesia, yo también digo Señor, Señor. Porque dice la Biblia también en un pasaje que un día les va a decir, apartados de mí, no los conozco ni sé quiénes son ustedes. Porque Dios conoce a los que son sus hijos, porque sus hijos son los que hacen la voluntad del Padre. La palabra de Dios dice, ustedes son de su padre el diablo porque hacen la voluntad del diablo. Pero los que somos hijos de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Y ahí se distingue cuando somos de uno o somos de otro, por la voluntad o porque llevamos a cabo la voluntad de Dios. Este pasaje dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le estaba hablando y vemos cómo muchos pasajes de la Biblia Dios exhorta tanto a los fariseos y a los líderes religiosos. A ellos siempre les dice muchas cosas, les dice siempre que nomás, a mí me sorprende mucho que dice, ustedes lavan el plato por fuera, pero por dentro está lleno de podredumbre. Ustedes siempre buscan la apariencia, pero por dentro realmente no son lo que están aparentando. Y esto me lleva a que como iglesia, mis hermanos, yo les decía hace rato a mis hermanos en la oración, estamos en los últimos tiempos. Estamos con personas que están aparentando un cristianismo, que están aparentando una bondad, una misericordia, pero que su corazón está llena de podredumbre, llena de envidia, llena de celos, llena de cosas que están lastimando y dividiendo las iglesias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que por sus frutos los conoceréis. Y yo les digo que ante esto, usted no se alarme, usted no diga, ay, es que están hablando mal de mí, ay, es que me están atacando. Usted déjelos, porque ya sea que Dios tenga misericordia y los alcance, porque a lo mejor todavía no han conocido al Señor. Así es de que oremos unos por otros y oremos por nosotros mismos para que no lleguemos a ser esas personas que señalan o acusan. Versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús les estaba diciendo que las prostitutas, que los publicanos eran los que se robaban los impuestos, que esos rateros iban delante de ¿quiénes? De los líderes religiosos. Como diciendo, ellos tienen más oportunidad de llegar al reino de los cielos que ustedes. Y yo me quedaba pensando en eso. A veces, por ejemplo, yo tengo 20 años en el Evangelio. 20 años que Dios el Señor me perdonó y que di mi vida y seguí al Señor. Pero conforme pasa el tiempo, mis hermanos, puede que nos volvamos religiosos. Puede que nos volvamos de esas personas que empiezan a decir, pues yo no soy prostituta, yo no soy una ratera, entonces yo tengo más oportunidad que aquel que anda allá en la calle, que aquel que anda haciendo esto. Y empezamos a juzgar o a demeritar a otras personas creyendo que nosotros tenemos más oportunidad que ellos que están perdidos ahorita. Y sin embargo, Dios nos habla de esta forma. No porque estemos dentro de la iglesia vayamos a creer que ya la tenemos ganada, ¿verdad? Que ya la tenemos hecha, sino que dice la Escritura, el que se crea estar firme,
mire que no caiga. Día a día debemos de ponernos siempre delante de Dios y decirle: Señor, examíname, fíjate si hay en mí camino de maldad. Debemos de tomar muy en cuenta la palabra de Dios. Jesús les estaba diciendo esto a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los líderes religiosos. Podemos llegar a pensar que por tener esta vida cristiana durante tantos años, que ya estamos bien y que vamos a ir al cielo directamente, sin embargo, lo que nos demuestra estas últimas palabras de esta parábola es que lo más importante es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Porque ¿sabe qué me ha pasado? Hay personas que allá están en el mundo y me han dicho: sí, no, yo sé que estoy mal, sí, yo sé que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, pero que algún día voy a ir, algún día. Pero están reconociendo que no son perfectos, están reconociendo que necesitan a Dios. ¿Y sabe cuál es el peor pecado o la peor mentira que nosotros podamos creer de parte del enemigo? Es que nosotros creamos que estamos bien. Que yo diga: no, pues yo no robo, yo no mato, no hago esto, yo estoy bien. Y creernos la mentira de Satanás y mirarnos en un espejo de decir: yo estoy perfecto, yo estoy mejor que los demás. Y me acuerdo siempre de esta porción de la Escritura donde dice que había un fariseo que fue a la sinagoga a orar y decía el fariseo: ah, Señor, gracias, porque no soy como este publicano. Y el publicano dice que ni se atrevía a pasarse hasta el frente porque se sentía indigno, se sentía pecador, y él decía: pobre de mí, miserable de mí. Se sentía con esta carne de decir: soy tan pecador, soy tan falto, no puedo ser tan bueno como realmente debería serlo. Y aquel fariseo se decía: no, yo soy, qué bonito soy, qué hermoso soy, cómo me quiero, ¿verdad? Él creía que era lo mejor y humillaba a aquella persona. Muchos fariseos se sentían santos, como si siempre ellos estuvieran bien. Debemos de poner cuidado en nuestra vida, y se los digo porque yo todos los días le digo al Señor: ayúdame a poner cuidado en mi vida, de no decir: es que yo soy la pastora, estoy bien, y los demás están pecando, son pecadores. No, dice la Escritura que no hay justo ni aún uno, que no podemos señalar a nadie porque nosotros somos los primeros que deberíamos de señalarnos. La clave está en mirarnos en el espejo de la palabra y reconocer nuestros errores y arrepentirnos. ¿Saben cuál es una persona necia? Aquella que dice: no, yo estoy bien, que no reconoce que está equivocada. Y la palabra para eso es. La palabra es para decirnos: estás equivocado, estás viviendo una vida mal, no vas en el rumbo correcto. Pero ¿qué dice el necio? No, yo estoy bien, los tiempos cambian, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, tenemos que entrar en la ola, ¿verdad? Y cuando somos necios, actuamos en esta necedad y nos volvemos religiosos y empezamos a juzgar no a los de afuera, a los de aquí mismo de adentro, a hermanos, ¿verdad? Decir: es que el hermano es peor que yo, a compararnos entre hermanos. Pero no debemos de juzgarnos ni señalarnos unos a otros, porque todos tenemos algo en que fallamos y todos batallamos con algo. Pero como vemos aquí, Dios tiene amor para todos. Ama tanto a los inconversos como a los conversos. Y a los que estamos aquí adentro debemos siempre poner atención cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Hay personas que caminan con orgullo, con ego, sintiéndose con la capacidad de juzgar, de señalar,
porque se creen mejores o superiores a las prostitutas y a los rateros. A decir, no, pues es que ellos están en lo más perdido. Yo no, yo estoy yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero debemos siempre dejar que la palabra de Dios nos evidencie, nos corrija los defectos de nuestra vida. Al nosotros leer la palabra, si usted va a la escuela, ¿a qué va? A aprender. A que le digan, no, 2 más 2 no son 8, son 4. Y hay personas que van a la escuela diciéndoles, 2 más 2 son 8, no son 4, pero yo quiero que sean 8. Y quiere que la maestra a fuerza le diga que está bien en lo correcto. Y la palabra de Dios nos enseña lo que es verdad y debemos ser corregidos e instruidos. Aquel que se deja corregir, aquel que es obediente, es el Hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Y vemos esta disparidad, ¿verdad? Entre el que va, el que dijo que no, pero sí va. Y el que dice que sí, pero realmente no hace. Y yo le invito, mi hermano, a que mediten esta parábola, a que meditemos y le digamos, Señor, no quiero ser un religioso, un publicano y decir, bueno, es que yo ya voy a la iglesia, ya estoy bien, soy perfecto, ¿verdad? O estoy bien, no estoy pecando, no estoy haciendo cosas malas, pero no estamos viviendo una vida de obediencia a Dios. Dios quiere que seamos obedientes. Y si Dios le dice, haz esto, hágalo. Y si dice, no hagas esto, no lo hagas. ¿Sabe que no me sorprende, como decía el pastor, que ya están queriendo aprobar que se meta a la cárcel a las personas que vayan en contra del homosexualismo? No me sorprende porque sé que eso va a pasar. No me sorprende que personas dividan las iglesias. No me sorprende que personas critiquen y murmuren a los verdaderos hijos de Dios, porque eso es lo normal que va a pasar. Lo único que yo le digo, mi hermano, es que los que de verdad queramos buscar de Dios y llegar hasta el final, que se agarre bien de Dios, que se ponga firme y le diga, Señor, ayúdame a no creer que estoy haciendo las cosas bien, sino a reconocer cuando me equivoco, a pedir perdón, a arrepentirme y vivir una vida que te agrade. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, te doy